Bueno, ahí me parece que ya estamos en vivo en Face. Sí, ya estamos en vivo. Bueno, buenas tardes a la gente que se va sumando a esta nueva tutoría de Derecho Administrativo. Ya estamos llegando a la última. Hoy nos acompaña de nuevo el doctor Santiago Rubio, abogado y docente de esta casa de estudios de la UBA Derecho, docente de CPO, da procesal administrativo, tiene su comisión de Derecho Procesal Administrativo. Bueno, gracias Santiago otra vez por acompañarnos en esta ocasión. Como decimos todas las tutorías de la Centeno, hacemos esto porque queremos dar una mano a aquellos estudiantes que estén teniendo algunas complicaciones con esta nueva modalidad de cursada virtual, ¿no? Ya que hay algunos docentes que, bueno, tanto estudiantes como docentes se les está complicando adaptarse a esta nueva modalidad, o también capaz para aquellos que quieran reforzar conocimientos, que se quieran dar alguna pasada. Lo que sí me gustaría comentarles es que desde la Centeno estamos haciendo una encuesta para hacer una especie de relevamiento de lo que es la cursada virtual. Estamos juntando datos, o sea, es una encuesta cortita, si la pueden completar, buenísimo, están en nuestras páginas de Face e Insta, para que nos den los datos de cómo estén funcionando las comisiones durante la cursada virtual, y de este modo también poder ayudar a los compañeros, los estudiantes, de cara a las inscripciones del segundo cuatrimestre. Así que, bueno, Santiago, sin más que decir, dejamos las consultas para el final de la clase, ¿no? Como hacemos siempre. Perfecto. Dale, cuando cerramos yo te comento lo que consultaron. Y bueno, sin más que decir, cuando quieras. Dale, bueno, buenas tardes, noches. Una vez más he vuelto. Espero no decepcionarlos. Hoy, una vez más, gracias a la Centeno, todo lo de rigor, pero realmente, o sea, lo dije creo ya hace bastante tiempo, valoro muchísimo lo que están haciendo y espero que esto sea fundamentalmente útil para quienes están estudiando y por ahí necesitan o a quienes les sirve como retocar alguna cosita o algún concepto que haya quedado dando vueltas cuando se leen los materiales o inclusive por ahí tras alguna cursada virtual no está mal reforzar algunas ideas y eso como fundamental y como no tan fundamental pero importante, espero que hagamos esto llevadero para ustedes. Así que, como decía Mati, al final vamos a contestar las preguntas que les vayan surgiendo, pero no se priven de hacer comentarios o de interactuar. El tema que nos convoca hoy es justamente a mí les diría que de lo que es el programa de elementos posiblemente sea mi tema preferido. Tanto es así que tengo la suerte de dictar la materia en el ciclo profesional orientado, Derecho Procesal Administrativo, en donde hay por ahí más tiempo o más posibilidades de profundizar algunas cuestiones, o todas las cuestiones en realidad que son sumamente interesantes. Así que lo que vamos a intentar hacer hoy es un pantallazo general o un pantallazo sobre lo que es el proceso administrativo o proceso contencioso administrativo, que es muchas veces como se lo llama, para poder tocar un poquito los distintos puntos que son necesarios para el entendimiento de la materia. Como seguramente ya a esta altura de la carrera sepan bien, el derecho procesal siempre oscila entre ser o no una rama autónoma o una rama accesoria de otras ramas del derecho, pero básicamente el derecho procesal se erige como una cuestión atinente a la regulación del modo en que otras ramas del derecho, podríamos decir, tramitan en juicio o se dirimen en sede judicial. El proceso contencioso participa de esa naturaleza, con una nota de color fundamental y que quizás la haga particularmente interesante, que va a ser la rama o la parte de la materia, pero también la parte del derecho procesal que regula algunos tipos de procesos judiciales que cuentan con una particularidad esencial, que es que el Estado Nacional interviene como parte en el marco de ese litigio. En general, cuando nosotros estudiamos el derecho procesal, contencioso administrativo o el proceso contencioso,
casi siempre estamos estudiando casos en los que se demanda al Estado Nacional, es decir, el Estado Nacional interviene como parte demandada. Pero el derecho procesal administrativo o el proceso contencioso también tiene una parte específica muy interesante que nos lleva a ver cuáles son esos juicios y de qué modo avanzan esos juicios en los que el Estado Nacional es parte actora. Pero eso lo dejamos por ahora entre paréntesis para el final y vamos a avanzar con la parte mayoritaria, si se quiere, de la materia. ¿Por qué digo que me parece interesantísimo el proceso contencioso? A partir de ahora, si no hago una diferenciación específica, cuando diga proceso me refiero exclusivamente al contencioso. Si me refiero al derecho procesal privado o al civil y comercial, etcétera, haré la precisión. ¿Qué es lo interesante de este tipo de procesos? Que son los procesos en los que, como dijimos recién, el Estado Nacional interviene, pero que el Estado Nacional intervenga en un juicio no es simplemente que hay una parte que se va a llamar Estado Nacional, sino que va a ser un mecanismo o va a ser un tipo de proceso en el que vamos a ver reflejadas todas las discusiones que vimos a lo largo de la materia acerca de qué es lo que podía y qué era lo que no podía hacer el Estado, o bien cómo lo hacía, o bien si lo que había hecho estaba bien o mal realizado. Entonces el proceso nos permite repensar todo el derecho administrativo desde la óptica de una mirada, si se quiere, o por lo menos en su definición conceptual, desde una mirada imparcial y no tanto desde las prerrogativas del Estado Nacional exclusivas y excluyentes, sino de cómo un órgano imparcial llamado Poder Judicial revisa el modo en el que el Estado Nacional actuó. Y esto es importante porque cuando nosotros hablamos del proceso contencioso, una de las principales notas o una de las características más esenciales que se marcan siempre es el carácter revisor del proceso administrativo. Perdón, sí, digámosle proceso administrativo no está mal. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a ver en el marco de estos juicios o en el marco de estas acciones es revisar algo que el Estado ya hizo. En principio, el grueso del derecho procesal se construye desde esa idea, desde el Poder Judicial controlado el modo en que actuó el Estado. Pero, y esto tengámoslo en cuenta, lo habíamos hablado en su momento cuando hablábamos de la legalidad, cuando revisamos lo que el Estado hizo, tenemos siempre un doble juego, una doble mirada, que es tanto las acciones como las omisiones. ¿Por qué? Porque si el Estado tiene la obligación de cumplir con el marco legal vigente, cumplir con ese marco legal vigente significa que tiene que hacer todo lo que le es ordenado por el Congreso. De modo que cuando no actuó el Estado o cuando actuó, podríamos decir en este momento irregularmente, pero quizás todavía sea más fácil hablar de un modo insuficiente, también se puede requerir al Poder Judicial que intervenga en esa situación. Entonces, en limpio, el carácter revisor del proceso administrativo es la confluencia entre la revisión de las acciones, que en general las vamos a ver como actos administrativos, pero también de las oportunidades en las que le pedimos al Poder Judicial que intervenga por alguna omisión estatal. Entonces, si tuviéramos que hacer una primera diferenciación entre los procesos clásicos del derecho procesal o las categorías clásicas, recordarán que están los principios donde prima los procesos donde prima el principio dispositivo, que básicamente es dos partes enfrentadas, y los principios que se regulan más de un paradigma inquisitivo en el que hay una parte investigando a la otra. Bueno, el proceso contencioso va a pertenecer a la primera categoría y van a ser procesos en los que hay partes enfrentadas, pero insistimos, una de esas partes, por lo menos, es el Estado Nacional. ¿Por qué digo por lo menos? En realidad el Estado Nacional, porque estaba pensando en un sujeto público. Puede ser que sea un proceso contencioso en el que interviene el Estado Nacional contra alguna provincia, por poner un ejemplo. Entonces puede ser que las dos partes sean públicas, pero la nota esencial es que el Estado Nacional interviene. Paréntesis, y esto también lo hemos hablado en su momento, estamos hablando del proceso contencioso federal. El proceso administrativo, respetando las autonomías locales, también es proceso administrativo y no va a intervenir el Estado Nacional, sino que van a intervenir o bien las provincias o bien la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También va a ser proceso contencioso administrativo, pero nosotros hoy nos vamos a
tratar de centrar en el Estado nacional, y por eso cuando hablemos de proceso contencioso, vamos a hablar del proceso contencioso en el ámbito federal, salvo que hagamos alguna aclaración en particular. Entonces, este principio procesal de que hay dos partes enfrentadas es determinante porque si nosotros volvemos a los esquemas clásicos o las primeras discusiones de derecho administrativo, siempre habíamos hablado de la desigualdad existente entre la administración y el administrado. Bueno, pensemos que ahora va a tener que ser con algunas notas diferenciales, pero también vamos a tener que tener muy en claro que vamos a enfrentar en el marco de un proceso al Estado nacional y a un particular. Quizás ya no lo llamaríamos administrado porque ahora ya sería un litigante o decirle particular alcanzaría. Con las características que tiene esto, ¿no? Puede ser el litigante particular, puede ser una empresa multinacional o una persona humana pidiendo que le den no sé, algún beneficio. Ahora, por ejemplo, el IFE, ¿no? Por poner algún ejemplo. Entonces, bien, tenemos el carácter revisor, tenemos al Estado Nacional como parte, y si entendemos que el carácter revisor del proceso judicial sobre las decisiones estatales es necesario, lo primero que nos va a saltar como alarma son cuáles son los trámites anteriores para que lo que le pedimos al juez efectivamente sea algo revisable en el marco de un proceso. Y de ahí tenemos todos temas importantísimos, pero sobre los que no me quiero detener muy en particular porque los vieron bastante a fondo cuando vieron lo que es el procedimiento administrativo. Entonces lo voy a ver bastante por arriba. Básicamente, nosotros desde el proceso judicial no hablamos tanto del procedimiento, sino que hablamos de la habilitación de la instancia judicial. La habilitación de la instancia judicial es ese trámite anterior a la promoción de una demanda que tengo que realizar para que el Poder Judicial pueda intervenir, es decir, para dar trámite a ese pedido de revisión. Y solamente va a ser revisable aquellas cuestiones sobre las cuales o por las cuales se haya habilitado la instancia judicial. Entonces, desde ahí nosotros lo que vamos a tener es un primer doble juego entre lo que es el agotamiento de la vía administrativa y lo que son los plazos de caducidad para la interposición de una demanda. Después, una vez que el juicio haya arrancado, vamos a ver cuáles son las notas características dentro de ese juicio. No nos vamos a detener demasiado, pero vamos a ver que hay algunas notas distintivas en relación con las medidas cautelares que pueden ser solicitadas. Vamos a ver que hay algunas modificaciones en relación con las pruebas. Vamos a ver distintos tipos de procesos o distintos tipos de acciones que van a regular estos procesos. Vamos a hacer una pequeña referencia a la nota característica de la legitimación en el marco de estas acciones, que por ahí sea un tema más bien de derecho constitucional y que ha avanzado un montón desde lo que son los derechos del consumidor o derechos de contenido privado, pero a nosotros nos van a interesar profundamente, sobre todo a partir de la reflexión sobre las legitimaciones colectivas. Y vamos a ver dos cositas más, la competencia contenciosa, porque es distinto, qué particularidades tiene, y una referencia a cómo se ejecutan las sentencias que condenen al Estado Nacional. Bien, entonces, lo primero, si nosotros queremos pensar todas estas cuestiones, ya sabiendo que vamos a necesitar un proceso distinto por la característica de una de las partes que intervienen y las prerrogativas, y que no es lo mismo revisar lo que hicieron las particulares que revisar lo que hizo el Estado, porque ahí de nuevo también hemos hablado de la cuestión, tenemos todo un tema con lo que es la división de poderes, etc. Entonces lo primero que tenemos que ver es, bueno, ¿cuáles son los principios que vamos a tener para pensar o para construir soluciones que nos sirvan a nosotros para que todas estas prerrogativas estatales y para que esta limitación a la mera revisión de lo actuado en sede administrativa no sea un avasallamiento sobre los derechos de los particulares? Entonces, si se quiere,
los grandes principios que se marcan dentro de lo que es el proceso administrativo, o el proceso contencioso administrativo, marcamos lo que es el derecho de defensa, que incluiría la posibilidad de acceder a un juez con el principio proacción, que estas restricciones no no se traduzcan en detrimento a la posibilidad de obtener la revisión o un pronunciamiento de un juez o una jueza, que las pretensiones efectivamente tramiten y sean resueltas, que la resolución del caso tenga suficiente fundamentación y que también pueda ser recurrida ante otros órganos judiciales. Y todo esto, si queremos también, se puede englobar en el principio del control judicial y de la tutela judicial efectiva, que a veces parece que son simples enumeraciones, pero cuando uno avanza y se pone a estudiar algunas cuestiones cada vez más en particular, nunca tiene que perderlas de vista porque son las que permiten construir soluciones razonables y justas frente a casos en particular. Entonces, una vez que tenemos estos principios, lo que tendríamos que preguntarnos es, bueno, ¿cuál va a ser el marco normativo o cuáles van a ser las normas que van a regular este tipo de procesos? Y acá, de nuevo, ¿se acuerdan cuando hablábamos del régimen exorbitante del derecho administrativo? Podríamos trazar un paralelismo y hablar de que nosotros, en general, lo que tenemos en el marco del derecho procesal son varias normas que regulan cuestiones específicas, pero hay una que es estructural, que es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es, si se quiere, el código que reúne, el código como norma, pero cuerpo normativo que reúne muchas o todas las normas, si se quiere, que van a venir a decirnos de qué manera tiene que tramitar un proceso judicial. Ahora, ¿cuál es el punto? Podríamos decirle problema, pero digamos, ¿cuál es el punto que nos plantea el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación? Que, como su nombre lo indica, es un código que está pensado para regular relaciones civiles y comerciales. Y a nosotros lo que nos va a suceder es que las relaciones que tenemos que regular o que revisar, si queremos usar la terminología, van a ser cuestiones de derecho administrativo. Entonces es muy posible que las normas que regulan los procesos civiles y los procesos comerciales no sean del todo claras o no sean del todo contundentes o a veces no sean del todo justas o útiles para resolver conflictos que escapan a esas ramas del derecho. Y hay otra cuestión que también es muy importante, que es así como el Código Civil y Comercial está pensado para relaciones entre particulares en principio, cuando el que interviene es el Estado Nacional, ya no es una cuestión de derecho privado, de derecho procesal privado, sino que ya va a intervenir el derecho procesal público. Entonces hay que buscar algunas cuestiones específicas y así fue que a lo largo de la historia han sancionado algunas leyes que van a tener un impacto directo en el modo en que se regulan partes del proceso administrativo. ¿Por qué? Porque no hay un cuerpo orgánico que nos regule los procesos contenciosos administrativos. Entonces, para hacer una referencia, vamos a aplicar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en todas ellas materias que no tengan una regulación específica. Y vamos a encontrar regulaciones específicas, cuando digo regulaciones digo normativas específicas, en varias normas. En particular, si vamos a tener, digamos, desde todo lo que hablábamos recién, vamos a tener lo que son las normas propias del carácter revisor, donde podríamos inclusive hablar de la 19.549, que es la ley de procedimiento, que nos va a marcar de qué manera se puede agotar la vía o de qué manera se puede habilitar la instancia judicial. Vamos a tener normas súper específicas como la 26.854, que es la que nos va a regular las medidas cautelares en las que el Estado Nacional interviene. Y vamos a tener, por ejemplo, la 23.982, que es una ley de presupuesto y de emergencia, pero que tiene algún articulito por ahí que nos regula de qué manera se ejecutan las sentencias condenatorias del Estado Nacional. Y al mismo tiempo, o en paralelo, vamos a tener algunas normas específicas, como por ejemplo la 16.986, que nos va a regular acciones de amparo, que son procesos que vemos un montón en el marco en el mundo, si se quiere, del fuero contencioso o del derecho contencioso administrativo federal. Pero bueno, después nos vamos a ir metiendo con cada una de esas normas en particular. Yo lo que quería, sobre todo, era
comentarles que vamos a tener una dispersión normativa que, bueno, quizás en algún momento sea saldada por el legislador. Lo cierto es que hasta ahora no lo ha sido, pero es importante saber que hay normas especiales para cuestiones específicas de derecho administrativo en su faz judicial. Y así como tenemos normas específicas, en el marco argentino, si se quiere, el marco judicial o en las estructuras judiciales argentinas, lo primero que tenemos que delimitar es cuál va a ser la competencia contencioso-administrativo, porque si nosotros hablábamos de que va a haber unos conflictos específicos que van a tener notas características, lo más probable es que tengamos algún fuero específico para tramitarlas. ¿Recuerdan esa diferencia, no, entre jurisdicción y fuero? Jurisdicción es la potestad de los jueces y las juezas de decir lo que es el derecho, de dictar sentencias. No me quiero meter mucho con eso ahora porque se nos va a ir el tiempo. Y la competencia es la medida de la jurisdicción. La competencia es de esa facultad general que tienen todos los magistrados y magistradas de la nación. Cada uno y cada una tiene una partecita, es decir, qué es, dentro de qué conflictos en qué conflictos puede intervenir, dentro de qué temas puede intervenir, y si lo queremos precisar un poco más es en qué ámbito territorial y en qué instancia puede intervenir cada juez y cada jueza. Ahora vamos un poquito sobre eso, pero lo más importante a esta altura y en este momento de la materia es que entendamos que hay una competencia contencioso-administrativa que va a estar dada por la necesidad de que algunos tribunales entiendan específicamente en las causas donde se discute derecho administrativo. Cuando empezamos a hablar, habíamos dicho que los procesos contenciosos eran procesos en los que el Estado Nacional intervenía, pero si afinamos un poquitito el lápiz, no van a ser procesos en los que el Estado Nacional interviene y punto, sino que van a tener que ser procesos en los que interviene el Estado Nacional y además se discute una cuestión de derecho administrativo. ¿Por qué digo esto? Y esto es importante. Nosotros estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y lo más probable es que conozcamos el ámbito territorial donde se encuentra la facultad, y vamos a encontrar en la ciudad autónoma de Buenos Aires que hay determinados tribunales nacionales y federales. Dentro de los federales vamos a encontrar varias materias que corresponden a juicios donde interviene el Estado Nacional. Por ejemplo, cuestiones previsionales, por ejemplo, cuestiones civiles y comerciales federales, algunas cuestiones que van a tramitar ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, pero hay un grueso y hay un núcleo, y hay quizás la categoría más relevante a los efectos del estudio del derecho administrativo, va a estar dada por tribunales donde se dirimen juicios en los que, insisto, interviene el Estado Nacional, pero además se discute derecho administrativo. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque si nosotros agarramos las categorías clásicas para distribuir la competencia como esa porción de la jurisdicción y como esa posibilidad de que un tribunal intervenga en una causa judicial, los dos grandes, si se quiere, digamos, las dos grandes maneras de dividir la competencia son la distribución por el sujeto que interviene en el juicio, y en este caso va a ser el Estado Nacional, pero también por el objeto o por la materia, que es como se suele decir. Y la particularidad que tienen estos procesos contenciosos es que son la confluencia de estos dos criterios, o de estas dos, si se quiere, de estas dos maneras de mirar la competencia. De modo que en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando el Estado Nacional intervenga en un juicio, va a intervenir la justicia nacional o federal, pero si la cuestión que se está discutiendo es derecho administrativo, lo más probable debería ser así, pero podemos encontrar algunos ejemplos concretos que no lo son, pero lo más probable es que esa cuestión tramite ante un fuero específico, que es el fuero contencioso administrativo federal.
no quiero hacer muchas diferencias en esto porque por ahí es marear y no tiene mucho sentido, pero tengamos en cuenta que, por ejemplo, juicios de mala praxis en hospitales públicos nacionales, si bien deberían ser una categoría de responsabilidad del Estado, que es una materia del derecho administrativo, muchas veces, o casi siempre podríamos decir, tramitan ante los juzgados civiles y comerciales federales. Como les decía, las cuestiones de seguridad social, jubilaciones, pensiones, etcétera, tramitan en el fuero previsional. Algunas cuestiones de empleo público, por el modo en el que han sido contratados los agentes, puede tramitar en el fuero laboral, y a su vez la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil tiene competencia, por ejemplo, en accidentes de trenes, aunque los trenes sean estatales y en todo lo que es regulación ferroviaria sea en definitiva una cuestión de derecho administrativo. Pero bueno, ese es un modelo que va coexistiendo, que se va armando, y de hecho si ustedes han escuchado las discusiones actuales acerca de posibles reformas o proyectos de reforma del Poder Judicial, una de las grandes, de los ejes en los que se discute la cuestión de reformas es unificar los fueros federales no penales, justamente para evitar esta dispersión de competencias. Tema sobre el que no voy a opinar, pero para que tengan en cuenta la relevancia de estas discusiones. Y lo último, interesante, para hablar sobre cuestiones de competencia, y también porque es una cuestión propia del derecho procesal, es que hay jurisdicciones, hay competencias que siguen por territorio y por grado. Por grado son las más sencillas porque nosotros lo que tenemos son juzgados, cámaras y tribunales superiores, o bien juzgados, cámaras y Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese es un esquema que se repite bastante en todo el territorio nacional, aún en las justicias provinciales, pero en el ámbito federal vamos a tener siempre un juzgado, más de un juzgado, pero lo que decide el juzgado es revisado por una cámara. Entonces ahí ya sería el segundo grado, juzgado es el primer grado, cámara es el segundo grado, y eventualmente o extraordinariamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a intervenir como un grado superior de revisión de lo actuado ante la Cámara, salvo supuestos específicos en los que pueda revisar directamente lo que hace el juzgado, pero ante la Cámara como tribunal superior de la causa. Y la última diferencia, y que también es relevante para nuestra materia, es que en razón del territorio hay, si se quiere, dos grandes divisiones. Esto lo hemos hablado, creo, en su momento, que era en el marco de las autonomías locales, cada provincia tiene su propia jurisdicción, su propia justicia, podríamos decir, pero el Estado Nacional tiene tribunales federales con asiento en el interior del país. Entonces, a lo largo de todo el territorio nacional va a haber juzgados y cámaras federales. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque los tribunales en el interior del país, o los tribunales con asiento en el interior del país, tienen competencia multifuero, se dice. Y en general se dividen los juzgados en penal y no penal, y dentro de lo que sería no penal, no tenemos tanta diferencia o tanta precisión en cuanto al fuero contencioso administrativo. Digamos, a lo sumo habrá secretarías, la división es bastante compleja, pero básicamente nosotros lo que tenemos ahí son tribunales, juzgados e inclusive las cámaras que intervienen tanto en cuestiones penales como no penales. Entonces no tenemos esta diferencia que sí tenemos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al haber dividido tanto la competencia federal en materia no penal. Eso en cuanto a la competencia. Ahora bien, una vez que sabemos cuál va a ser el tribunal competente para entender en una causa, lo que nos importa, o lo primero que tenemos que ver, que es una cuestión sumamente relevante que ya mencioné, es todo el trámite atinente a la habilitación de la instancia. Esto es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer antes de demandar al Estado Nacional? Antes de interponer una demanda ante el Poder Judicial, tengo que cumplir con una serie de requisitos o una serie de trámites. Esos trámites, en general, digamos, se divide en dos el abordaje de esta cuestión,
y básicamente apuntan a lo que es estrictamente el agotamiento de las vías administrativas, que, insisto, es un tema más de derecho de procedimiento muchas veces, que apunta a la idea de obtener dentro de la administración pública, dentro del Estado Nacional, la última voz en una materia. Es encontrar que la persona superior de algún organismo se pronuncia en un tema y ese pronunciamiento, ese acto administrativo que agotó la vía, va a ser recurrible en sede judicial. Ahora, para poder agotar la vía, esto, insisto, lo remito a procedimiento, pero para que lo tengan en cuenta, yo voy a tener la vía recursiva, la vía reclamatoria, después también voy a tener los reclamos impropios cuando hay un acto de alcance general, pero en definitiva el principio es obtener la palabra del superior jerárquico en un lugar o en una dependencia estatal. Una vez que obtuve eso, empieza a jugarme otro requisito que es la interposición de la acción judicial dentro de un plazo perentorio. Se dice que es el plazo de caducidad para interponer la demanda. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que agoté la vía, no me corre únicamente el plazo de prescripción, sino que además tengo un plazo de caducidad fuera del cual, si no interpuse la demanda, se considera que el acto que agotó la vía quedó firme. Y como quedó firme, no será revisable en sede judicial. Acá hay una cosita para tener en cuenta que no es menor, que es que la revisión de que la instancia esté habilitada se hace de oficio en los tribunales contenciosos. Este es un criterio ya bastante uniforme de la Corte en una causa llamada Gorordo, no importa ahora los pormenores, pero básicamente a lo que apunta la idea de todo esto es si efectivamente respetamos la división de poderes y si efectivamente el proceso contencioso es revisor de lo que hizo el Poder Judicial, no es disponible por las partes el agotamiento de la vía, porque no se presenta como un requisito renunciable, sino que es propio del sistema institucional que tenemos. Entonces, en la medida en que no se haya agotado la vía, no importa si el Estado lo alegó como excepción o si el fiscal inclusive lo marcó, sino que el tribunal, el juez, la Cámara, de oficio tiene que revisar que ello haya sucedido. Si no se agotó la vía, se rechaza la demanda. Ahora bien, hay alguna serie de excepciones o de discusiones alrededor de esto. Ustedes verán en el artículo 32 de la ley 19.549, hay supuestos en los que no se tiene que, o no es exigible agotar la vía. También hay una cuestión interesante como para que tengan en cuenta que la ley 25.344, que también fue una norma de emergencia, que tiene un requisito ahí de comunicar a la Procuración del Tesoro cuáles son las demandas que se iniciaron contra el Estado, modificó el artículo 32, que es el que preveía las excepciones, y en particular derogó o anuló del texto legal, lo sustrajo del texto legal un principio que era el principio del ritualismo inútil, que si lo tuviéramos que definir rápidamente, lo que diríamos es que no hace falta agotar la vía en los casos en que es inútil exigirle al particular que vaya a pedir lo que le va a pedir después al juez. Y después ahí eso se puede ampliar, ¿no? Y un típico caso es si yo interpongo un reclamo y no me lo resuelven nunca y pido el pronto despacho y promuevo la demanda antes del vencimiento que tiene el Estado para responder el pedido de pronto despacho, pero pasa tanto tiempo que no tendría sentido rechazar la demanda para que el particular vuelva hasta que se cumpla ese plazo. Hay como varias cuestiones ahí también, pero bueno, son cuestiones que derogó la 25.344, el texto de la 19.549, pero la Cámara en pleno, en un plenario muy conocido llamado Córdoba, sostuvo o resolvió que es un principio que subsiste en el ordenamiento jurídico a pesar de la derogación normativa.
no me quiero seguir metiendo más con la habilitación de la instancia, pero bueno, tengan en cuenta siempre estas dos cosas: agotamiento, plazos de caducidad. Con relación al plazo, el plazo empieza a correr como principio desde que el particular tuvo conocimiento, podríamos decir, de que podía promover la demanda. Esto es de la notificación del acto que agotó la vía, y hay una cuestión ahí bastante interesante acerca de que cuando estamos frente a un supuesto de silencio, esto es que la administración no está resolviendo la petición, no empieza a correr el plazo de caducidad desde el momento en que tendría que haber resuelto por el pronto despacho que yo interpuse, y en esos casos no corre el plazo de caducidad, tengan en cuenta, sí de prescripción, pero no de caducidad. Bien, entonces, trámite previo, habilitación de la instancia, agotamiento de la vía. Otras cosas interesantes del proceso contencioso, bueno, medidas cautelares. Recordarán las medidas cautelares, lo han visto en otras materias. En particular, las medidas cautelares son peticiones que se hacen a los tribunales para asegurarse o para asegurar el objeto del juicio en caso de que se admita la demanda. ¿Qué significa esto? Yo promuevo un juicio, estoy necesariamente pidiendo algo. Ahora, ¿qué sucedería si ese algo, con el transcurso del tiempo, ya no podría ser cumplido, ya no podría ser entregado, ya no podría ser reparado a lo largo del proceso? Bueno, bien, en esos casos lo que se permite es a las partes pedir al tribunal, y que el tribunal eventualmente lo conceda, una medida cautelar, que es como se llama, pero es como una orden provisoria para asegurar el objeto de la demanda. Esto es, el tribunal ordena que mientras tramite el juicio, la parte demandada cumpla con determinada orden, que puede ser abstenerse de hacer algo, que puede ser entregar algo, que en todo caso después será devuelto. Hay como varias cuestiones ahí, pero para que ustedes sepan en este momento, lo interesante es que la medida cautelar lo que tiende es asegurar el objeto de la demanda en caso de que se admita la demanda justamente. Y las particularidades que tiene, bueno, esto está regulado en el Código Procesal Civil y Comercial, pero había una larga historia con el fuero contencioso que apuntaba que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación pensaba las medidas cautelares desde una óptica privada, y el Estado Nacional tenía otro eje o tenía otra manera de funcionar que requería alguna norma específica. Bueno, bien, la cuestión es que bastantes años después, de hecho en el año 2013, se dictó una norma específica que regula las medidas cautelares en las que el Estado Nacional interviene. Es la ley 26854, que es una ley bastante clara. Las y los invito a leerla porque, digamos, está súper pormenorizada. Tiene algunas cuestiones que por ahí, si uno la lee, es difícil distinguir, ¿no? Porque hay 3 tipos de medidas cautelares y a veces parece suspenderse, no, perdón. A veces parece superponerse porque no se termina de entender cuáles 2 de ellas en particular, pero para que tengamos en cuenta ahora, en relación con las medidas cautelares en marco de los procesos contenciosos administrativos federales, lo importante es que a los criterios clásicos del Código Civil y Comercial Federal, Código Procesal Civil y Comercial Federal, y a los clásicos trámites de la medida cautelar, que básicamente requieren lo que es peligro en la demora, verosimilitud en el derecho, y si están esos dos configurados, que quien solicita la medida cautelar preste una caución, se agregan varias cuestiones, algunas de trámite y algunas, si se quiere, por ahí un poco más sustanciales. ¿Qué quiero decir con esto? De trámite, cuando el principio del proceso civil y comercial nacional habla de la idea de inaudita parte. Esto es que cuando yo pido algo al juez, la otra parte no tiene que saber qué es lo que le estoy pidiendo, porque si justamente la otra parte se entera, ya puede comenzar a hacer acciones en mi perjuicio. Lo que pasa es que esta lógica de las medidas cautelares está más bien pensada desde la posible insolvencia del deudor. Por el contrario, el Estado
no debería insolventarse y hasta podríamos decir que nunca va a ser insolvente, de modo que esta extrema urgencia para pedir una cautelar y esta necesidad de que no tome conocimiento de lo que va a suceder no sería una nota distintiva o por lo menos definitoria de lo que son las medidas cautelares cuando el Estado Nacional interviene en el juicio, de manera que se creó en el marco de esta ley, artículo 4 en particular, la exigencia de que cuando una persona pide una medida cautelar se solicite al Estado Nacional un informe previo acerca de la situación que están denunciando, de las implicancias del pedido. Pero ¿por qué es esto? Y acá va a aparecer una palabrita o un concepto también que nos es bastante conocido, porque no se trata únicamente de que el Estado no va a insolventarse o a ejecutar conductas indebidas, siempre pensamos en el principio de legalidad, sino que también cuando yo pido una cautelar en contra del Estado Nacional, es posible que haya una afectación, si se quiere, al bien común. Entonces hay una posible afectación al interés público al exigir que el Estado Nacional realice determinada conducta, o bien se abstenga de ejecutar alguna conducta, o bien suspenda la aplicación de un acto administrativo, de una ley, o de la norma que sea. Entonces, el artículo 4 es una herramienta para permitir al Estado Nacional elaborar un informe en el que se pronuncie específicamente acerca del interés público comprometido en esa medida cautelar. Una de las grandes críticas que se hizo a esta exigencia o este artículo gira en torno a que la urgencia propia de las medidas cautelares tornaría complicada, digamos, ahora la exigencia de un trámite previo a la concesión de una medida cautelar, pero propio artículo 4 que establece que si la cuestión requiere extrema urgencia puede concederse una medida cautelar interina, es decir, que mientras tramita el pedido de informe y la elaboración del informe por parte del Estado Nacional, e inclusive hasta que el tribunal esté en condiciones de resolver ese pedido cautelar, se pueda conceder una medida cautelar. Los plazos son 5 y 3 días, 3 para los amparos sumarísimos y 5 para los demás. Esas cuestiones están muy claras en la norma, así que no me quiero detener. Otra cosa interesante que tiene esa norma en particular, la ley 26.854, bueno, es que producto de todo lo que hemos hablado antes, las cautelares no pueden ser otorgadas por jueces incompetentes, cuestiones más bien básicas del derecho, podríamos decir. Pero hay una regulación específica interesante también, que es que se prevé que cuando la cautelar es ordenada contra el Estado Nacional, el tribunal debe fijarle un plazo de vigencia, no mayor a 6 meses. De nuevo, la idea de si yo obtengo una cautelar es para asegurarme el objeto de la demanda, eso trae como contrapartida que yo inste suficientemente y activamente el proceso para efectivamente llegar a la sentencia. ¿Qué se trata de evitar con esta cláusula? Que yo obtenga una cautelar, planche el proceso, total con la cautelar me alcanza y nunca se llega a la sentencia, y en la práctica durante varios años obtuve, con forma provisoria, pero obtuve lo que en definitiva quería. De manera que se estableció un plazo de 6 meses que de todas maneras es prorrogable por 6 meses más, pero como la norma no lo dice, no lo prohíbe, digamos, se ha interpretado que puede ser prorrogado varias veces a lo largo de un proceso, pero está previsto que el tribunal, antes de prorrogar la vigencia de una medida cautelar, tiene que tener en cuenta las conductas de las partes y, en definitiva, si la parte actora, sobre todo la parte que obtuvo la medida cautelar, impulsó el proceso de una manera adecuada que demuestre su interés en la continuación del juicio. Después la ley divide tipos de medidas cautelares. Básicamente están las positivas, que es cuando yo exijo que el Estado Nacional haga algo, las de suspensión de los efectos de un acto estatal, y las de no innovar, suspensión de efectos
de un acto es cuando hay un acto que ordena determinada cuestión y yo no quiero que sea aplicado, y la prohibición, la medida de no innovar o la prohibición de innovar vendría a ser cuando todavía no existe ese acto, cuando todavía el Estado no ejecutó la conducta, pero puedo llegar a tener indicios de que eso va a suceder. Entonces lo que pido es que no se innove, de que no se produzcan modificaciones en el universo jurídico. Cuando yo decía que se superponen, muchas veces es difícil ver si lo que estoy pidiendo en rigor es la suspensión o la medida no innovar. Hay una cuestión ahí, pero no es algo tan complicado porque los requisitos son bastante comunes. Están enumerados y básicamente, eso léanlo, está en la ley. Pero básicamente se reproduce esta idea de que tiene que haber dos cuestiones esenciales, que es el peligro en la demora, que quizás sea en muchos casos el mayor requisito para la concesión de una medida cautelar, porque en definitiva, si yo lo que quiero es asegurarme el objeto de la demanda, lo que necesito demostrar es que no puedo esperar a que termine el juicio. Y por otra parte, la verosimilitud en el derecho, que esto es difícil de explicar, muchas veces se ve con facilidad, muchas veces no tanto, pero básicamente a lo que apunta es a que, lo digo con una manera pedagógica, poco académica, pero que es que parezca que tiene razón en lo que pide. Es como, pues, la fórmula es que prima facie sería verídico en términos jurídicos lo que plantea, pero básicamente siempre hay una oscilación entre esos dos requisitos, ¿no? Que realmente se necesita alguna decisión urgente y que parezca que el derecho que invoca es verosímil o que parezca verdadero. Después, en función de cada uno de estos tres tipos de medidas cautelares, vamos a ver que la formulación es bastante similar, ¿no? Se acredite sumariamente que el cumplimiento de la ejecución ocasionará perjuicios de grave o imposible reparación ulterior. Estoy leyendo, perdón, pero se acreditare sumariamente que el incumplimiento del deber normativo ocasionará perjuicio de grave reparación ulterior. Y por último, las de no innovar, lo mismo, se acreditare sumariamente que la ejecución de la conducta material que motiva la medida ocasionará. ¿A qué voy con esto? Y no los voy a aburrir leyendo, pero básicamente con distintas redacciones quedó consagrada tanto la verosimilitud del derecho como el peligro en la demora. Lo que se agrega, y esto es interesante porque de nuevo es un agregado que quizás los tribunales ya tenían en cuenta al aplicar la regulación de cautelares del Código Civil Procesal, Civil y Comercial de la Nación, pero habla de que no haya un interés público afectado, o bien que la medida no tenga efectos jurídicos o materiales irreversibles. Y este agregado expreso en la norma es interesante y es importante porque si bien los tribunales muchas veces lo tenían en cuenta al momento de decidir, que esté puesto en la norma